Regresamos a Hielo para Todos y con esta onda halloweenesca, ¿sí? Siguen los looks, ¿sí? Hay que adivinar ya. Es como cualquier fiesta de Halloween. Uno llega con todo el disfraz. Y a medida que va pasando la noche, la velada, la juerga, ¿sí? Se van perdiendo Termina cosas con en el poca camino. ropa. Eso lo dirás tú. Lo que vamos a decir de este lado es que vamos a hablar justamente del primer episodio de esta nueva serie, que es una precuela de la historia que conocemos de It, producida, ¿sí?, por les hermanes Muschietti y dirigida justamente por el crédito argentino Andy Muschietti, responsable justamente de las dos películas de It, esa especie de remake de la gran historia de 1990, que era en realidad una miniserie de 2 episodios, ¿sí? De la del que Diego Pennywise. tiene un llavero en este momento. Que ahora tengo a mi propio Pennywise. ¿sí? Pero ese no es el de la miniserie. No, este es el del video con el hombre de talla Argentino, baja. papá. Ajá. Sí, ahora después se los voy a mandar. Tengo miedo. La cosa es que tenemos yo un primer también. episodio estrenado el domingo y además por ser Halloween no van a estrenar el próximo domingo el segundo. Se va a adelantar. ¿Y lo van a estrenar el viernes? Claro. Se va a estrenar antes. Así que atenti Ya ahí saben. para sumar segundo episodio. Bueno, pero esto no vamos a poner estrellas porque apenas si vimos un solo capítulo, 1 hora de duración, ¿sí? Y este inicio de esta nueva historia. Así que bueno, percepciones, apreciaciones o las sensaciones que nos dejaron. No quiero empezar yo porque no voy a empezar bien. Así nomás lo digo. Cuéntenle un poco qué onda, que yo la quiero ver. Bueno, vamos a empezar por contar un poco. La serie nos ubica en Derry y da un poco la sensación de que nos va a contar un origen de Ok. todo este Hermoso. mito que cada tanto tiempo en Derry empiezan a suceder cosas malas. Hay algo que ya empieza a volver a ponerse en cuestión, que tiene que ver con, bueno, que hay en el mundo de los niños hay algo que tiene que ver con que ellos son los que van a palpar mucho ese terror y que los adultos los van a dejar un poco en banda en ese sentido. Tenemos ahí, por supuesto, al ser una serie, tenemos varias subtramas que probablemente se vayan desarrollando. Hay algo relacionado como una base medio militar y una subtrama ahí con un recién llegado para un puesto más jerárquico, pero que es negro, entonces ahí va a vivir algo que relacionado con el racismo. Esa es una Ok. subtrama que recién empieza, pero que bueno, está ahí como presente. Pero es un adulto, no un niño. Ese es un adulto, ese sí. es un adulto. ok. Pero por eso, esa es una subtrama que apareció, pero que no sabemos bien hacia dónde nos va a llevar. Pero en realidad, el grueso de la cuestión es, tenemos un prólogo que se basa un poco en la desaparición de un niño, que nosotros lo que vemos y lo que ya sabemos cuando conocés la mitología de Derry y de It, es que claramente este niño fue como absorbido por esa fuerza maligna a través de sus miedos, ¿no? Sí. En una escena que ya la podremos discutir. Y poco tiempo después lo que tenemos es su grupo de amigos, un poco resistiéndose a la idea de que este niño haya muerto, porque bueno, el cuerpo nunca se encontró, aunque el pueblo quiera como decir, bueno, listo, cerrada está este episodio, y empiezan a recibir algunas señales que no terminan de saber si son reales o no de una presencia, ¿sí? Que nosotros ya sabemos va a ser esta presencia maligna que los empieza como a acechar. Ese es el primer episodio. Sí, y para ampliar un poquito de la mitología de lo que está alrededor de Pennywise en particular y de lo que es It, este It, esa cosa, por eso justamente se llama esa cosa, ¿sí? Este Pennywise que adopta una forma, en realidad es una entidad cósmica, ¿sí? Desprendida, es como una especie de enemigo, némesis mitológico de una gran tortuga que cuando vomitó la tortuga dio origen a la humanidad y al mundo y al cosmos, todo lo que le conocemos, y esta entidad se alimenta de los miedos y todo lo que, cuando esta entidad que son 3 esferas cósmica, está en un lugar o aparece en un lugar, el mal, la maldad empieza a aflorar. ¿Sí? Entonces, esta llegada de ese Pennywise, de ese monstruo que la forma como más real dentro de lo que no tiene forma, porque es la maldad, es la de una araña gigante. Y en algún momento ya lo vamos a ver, seguramente, algo por el estilo. Y la forma que adopta, que representa más miedo y terror para la humanidad, porque se alimenta y se nutre del miedo, es la de un payaso. ¿Y por qué de un payaso? Porque asusta justamente a los niños, que es lo más fácil de asustar, ¿sí? Y de lo que más se puede nutrir de ese terror más puro, de ese miedo más puro. Que todavía no apareció, hay que decir. En el primer episodio, por ahora no. ¿La desaparición aparece? Sí, sí. Pero no Sí. hay una forma física que lo rapta, solamente... No, todavía no. Lo que pasa es que... Ay,
Está Dale. complicado. Está difícil. Arranca, Sí. mándale. Aparte, siendo primer episodio, podemos hablar Sí. un poco en detalle porque es Sí, inicio. a ver. Mm. En la primera escena, en un momento sentí que me estaba pidiendo demasiado. Es una escena muy larga, Sí. con mucho detalle y con mucho vuelo del terror. Es Mm. como, bueno. Lo que pasa es que es lo que te va a marcar el tono. Sí. En toda película de terror vas a tener un momento en el cual te va a marcar. Acá estamos ¿Qué parados. tanto, claro, qué tanto te vas a ir a lo sobrenatural? Y algo que es ley en película de terror es en qué momento estoy en la realidad y en qué momento es una alucinación o es la manifestación del mal, y esto es personal o es colectivo. Son las reglas que tenés que tener en claro para empezar a entender, y más que nada el espectador, entrar o salir esos momentos. Me parece que lo pierde en la primera escena, porque en un momento se pone gore, en un momento se pone, decir, ok, listo, entramos directamente en el tono de terror, y acá que me aparezca un Gremlin, que me aparezca Jason, me es lo mismo. Sí. Alimenta lo que está sucediendo. Ahora, después en un momento es como que quiere salir de esas situaciones, como la parte del cine, pero te quedas enganchado. La parte porque del decís, cine es muy buena. Sí. Ponele, que empieza muy bien. Claro, pero yo creo que tiene eso como que, claro, tal cual. Mm. Y, o sea, en este tipo de escenas necesitas un inicio y un final. Sí. Entonces, al no estar claro eso, yo creo que la ambición le está ganando a lo que quieren contar. A ver, un poquito lo que se digo. La historia de It tiene, por un lado, esta entidad, y por el otro lado, todas las subtramas que arma la historia de It es sobre el racismo, Claro. no solamente de color, sino también de religión, Sí. sino también de lo que es de género. Trabaja todos temas sociales, porque Stephen King trabaja mucho los Sí. temas sociales, la Sí. percepción Sí. de nosotros como seres humanos en otra situación y en otro contexto que están sucediendo cosas. Sí. Entonces, Ya hay muchas objeciones con la serie en función de lo que claro, está y hay diciendo. cosas que ya vimos. Bueno, sí, primero que hay mucho de lo que ya vimos en las películas, como que yo te entiendo, está bien, es la autorreferencia, ponele, pero es raro porque algo que a mí me parece que está muy bien de las It, la original, ni hablar, pero digo, las It de Muschietti mismo, Ujú. que me parece que está muy bien, Ujú. es lo enfocado que estás en conocer al personaje para después entender por qué el mal se manifiesta de esa manera. Y es muy claro, digo, todo lo que tenía que ver con el nene que le tiene miedo a las enfermedades y que la figura de la madre es como una cosa ahí que lo traumatiza. El nene que le tiene miedo a... El nene que está traumado con la desaparición del hermano. La nena que tiene algún tema con el abuso. Digo, hay algo que era muy claro lo que le pasa al personaje para que a vos después esa manifestación del mal te cierre por todos lados. Acá a mí me pasa que en la primera escena me querés vender toda una cosa de la manifestación del mal que yo no entiendo para dónde viene. Porque no entiendo si el nene está traumado con su familia, con... La parte del parto, es como que no termino de entender si te fuiste a la remierda Sí. o si tiene que ver con el trauma del pibito. Y por otra parte, me pasa lo mismo con la escena del cine. Porque no entiendo cuál es el miedo colectivo de esos nenes en ese momento. Y por qué sigue apareciendo esa figura monstruosa, medio que como Claro, una sí, sí. vampiro bebé. Que vos decís, ¿qué es esto? Digo, ¿qué representa esto? Yo siento que no llegamos al punto. Entiendo que la serie quiere generar desde el primer momento impacto. Pero también siento que necesitábamos una construcción para que tenga sentido lo que estamos viendo, no solamente el efecto, porque esa era la fuerza de It, me parece. Es que ese es el tema. Intenta hacer gore, pero termina siendo burdo. Porque ya por cómo comienza la escena del auto, yo lo siento más como un chiste que otra cosa. No. Es como que tratan de hacer demasiado en demasiado poco tiempo. Y después como tratan de unir esas dos escenas. Bueno, la primera con la parte del cine en sí. Entiendo, tal vez o estoy tratando de entender que están tratando de construir una historia en la cual, como tendría que ser, Derry en sí sea una entidad, incluso más allá de It, porque It es una de las tantas cosas que pasan en Derry. Y como lo trata de construir Stephen King, en realidad es como un personaje más, un personaje que asimila a la gente, sobre todo al mundo adulto, que hay un montón de cosas de las que no se da cuenta. Y como el miedo generalizado, sin embargo, los únicos que se dan cuenta generalmente son o personas o traumadas o los mismos niños, que son Claro. los que son más proclives a sentir eso. Y los demás es como que terminan siendo una masa gris. Siento que en este capítulo en particular No está todo eso. No.
Sí, No. yo también. Obviamente la vamos a seguir viendo, por lo menos yo Sí. la voy a seguir viendo. Sí. A ver si lo termina de construir, decir, bueno, quizás el primer capítulo querían, como esta cosa de poner todo arriba de la mesa y después se empieza a armar. Pero es cierto que en el primer capítulo Hay- para mí eso no está. Hay algo que suele pasar cuando llevan libros, la literatura o el universo de Stephen King a la pantalla, que es se cruzan, dan un paso de más en cuanto al terror, lo que es el trabajo, como decía Brian, de la psiquis. Stephen King tiene una lectura de la psiquis humana increíble Es y adictivo. termina convirtiéndose en algo caricaturesco, termina llegando a un punto del humor. Me acuerdo, por ejemplo, en Cazador de Sueños, que también Sí. tenía esta historia, y después terminás viendo que esa entidad que se apodera de Lewis, el Colorado, termina siendo hasta graciosa, como que haciendo chistes, comentarios, y digo, terminan pasándose de la raya. Exactamente. Y otra cosa, y con esto cierro de mi parte, es ojo con querer abrir a hacer el universo de Stephen King, porque ya se hizo una serie, Castle Rock, increíble, no se encuentra en plataformas en este momento, que es todo el universo y todos los personajes, todo lo que es de Stephen King, en una historia de terror. Era terror, estaba buenísimo con Bill Skarsgård, todos los que estuvieron en películas, y se hizo. Ojo con que esto sea lo mismo, porque el personaje, este negro militar que llega, es Halloran, ¿sí? El que ve el resplandor Sí. del niño en el resplandor, el personaje. Lo que- Entonces, no quiero que me hagas un universo de... Es que por eso dije el King. tema de la palabra ambición. Porque van a ser 3 temporadas. Van a retroceder, o sea, va a cerrar esta, ya está. se van a ir serio? 27 años atrás. Sí, cada 27 años aparece, ahí tenés Exactamente. todo lo que La van a quieras. hacer- van a ser 3 veces. Ahora, ¿qué nuevo vas a contar? Sí, obvio. Porque la historia la están inventando ellos. Tomaron ciertos detalles del libro, de la historia, porque Stephen King, por lo general, salvo La Torre Oscura, es el cuento, cerró y chau. Sí. Cuando agarra otra historia, vas a identificar algunos lugares, algunos nombres, algunas cosas, pero no es lo más importante. Te deja No. como es para el fan. El fan le dejó esto y esto, y la Easter historia va eggs. por. Claro, la historia va por otro lado. Y uno va construyendo el universo de Stephen King. A mí la verdad que me da mucho temor desde el punto de vista que se quede en la parte que crean que la parte estética, pero la parte estética para mí me parece preciosa, me parece re linda, la parte de la fotografía, hacia fines de los 50, comienzo de los 60, de hecho está ambientada en el 62, se ve un cuadrito de JFK, porque bueno, estuvo del 61 al 63, pero no más que eso. Hay también un dejo, como comentaba en el bloque anterior, esta cuestión del momento de la Guerra Fría, ahí aparecen los militares, La era que se están atómica. preparando, la era atómica y toda la carrera armamentista. Pero de nuevo, coincido con Beto, en un momento te pide demasiado y caes en lo inverosímil, que es, dejás de tener miedo. Decís, bueno, a ver cómo despachurrás el resto, porque ya me dejaste de interpelar. Sí, o la suma de escenas, gore, sanguinaria y demás, la suma. Después en el medio tenemos que conectarlo con alguna historia que más o menos pegue una cosa con la otra. Y Stephen King todavía no tuiteó. Y eso- O sea, solamente puso, Eso es- bueno, eso es un montón. mañana se estrena Welcome to Derry, qué sé yo, y después no puso más nada. Ruidito de mate. Y sabemos que a Stephen King un poco le gusta todo. Pero le gusta todo lo que el terror en general, pero Sí. por ahí las cosas que hacen sobre sus textos puede ser un poco crítico. Y- Excepto la mejor de todo el Resplandor, No le gustó. que ella. la odia. La Él odia. la odia, claro, la claro. odia. Sí. No, él es muy Y de generoso bronca le con cambiaron el todo. color del auto encima en la película. Él es muy generoso con todo, pues salvo esa que la odia, pero bueno, yo estoy muy expectante. Recuerden que tienen que seguir a Stephen King en Twitter porque Sí. es la Sí. mejor cuenta. Tipazo. Es la mejor cuenta de Twitter. es Perro del buenísima. mal, ¿no? Era... Sí, Molly, o The Thing of Evil, es como le dice a su perrito que es lo más, es una cosa muy tierna y él le dice la cosa del mal y hace como todos los días eso. Y además se pelea mucho con Elon Musk, lo cual es muy Sí, divertido. eso siempre Tipo, está bien. No No hay sé que si ni pensar de qué lado nos ponemos, No, ¿no? porque Igual era tampoco muy te tiene el gracioso, perro. porque él odia a Trump, viste, todo eso, y se la pasa tuiteando sobre eso, y cuando Elon Musk compra Twitter y lo cambia, a él le sacan el verificado, Claro. y porque era pago, entonces él se queja en un momento, pero como que dice a la mierda, ni voy a pagar un verificado de mierda, después él habla así encima, y Elon Musk le da el verificado. Porque es una figura. Y Stephen King se peleaba y le decía, quiero que lo saques, no quiero estar verificado. Y yo te decía, toma tu verificado. Y se pelearon así en Twitter, fue muy gracioso. Muy bien, bueno, no hay estrellitas entonces porque es un primer episodio, invitamos a ver y obviamente más adelante vamos Veremos. a seguir Pueden charlando. poner estrellitas tentativas. No. Mira, A Beto lo obligaste a Yo, poner. el primer entre una y dos capítulo. estoy. No, Sí. el primer capítulo para mí empezó en 2. Sí, Bueno, para mí dos. son dos. Sí. Dos. Pero es Veremos. muy, muy, muy inicial.
hay que seguir Sí, viendo. es apenas un primer episodio. No como la otra vez que ya estaba avanzado, Lara. Ah, ¿Sí? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Le gusta romper sus propias reglas. Yo te quería defender, Beto. No, es que le gusta romper sus propias reglas. No hace falta. Ya está, déjalo. Y Sos bueno, jovito. Tanto le molesta. Serán tus temores, Beto, no son los míos. No. Y lo mío es que no tengamos tiempo para el próximo bloque hablar de Halloween, película de terror y algunas cositas que nos quedaron ahí dando vueltas en el tintero. Música y ya volvemos. La